nombre del Señor. Amén. Amén. Capítulo 9 de Eclesiastés, verso 12. Leemos la palabra del Señor en esta hora, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y el pueblo del Señor decimos amén. 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 Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Alabado sea Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor de gloria, alabanza y poder. Bien, hermano. En el libro de Eclesiastés tenemos una palabra de prevención, porque esto que estamos leyendo es una palabra de prevención, es una palabra preventiva, es una alerta, es como una luz amarilla que nos alerta del peligro que viene, y nos hace la comparación con los peces que son atrapados en la red cuando el pescador lanza la red, y con las aves que se enredan en el lazo cuando el cazador lanza el lazo para cazar el ave. Nos hace esa comparación porque el fin del pez es muerte y el fin de esa ave también es muerte. ¿Entiendes? Entonces, esa comparación también nos la hace el Señor en el libro de los Proverbios, cuando dice que nos escapemos del lazo del cazador, que nos escapemos, y cuando habla del cazador se refiere al diablo. Cuando habla del cazador se refiere al enemigo de nuestras almas. Amén. Amén. Que nos escapemos del lazo del cazador y de la trampa de aquel que arma lazos. Ahora, cuando el Señor nos hace esta comparación, nos hace entender que el cazador siempre trata de cazar nuestras almas para llevarlas al infierno. Si fuera por el diablo, ya nosotros estuviéramos muertos y hubiéramos muerto sin salvación. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Eso dice el libro de 1 Timoteo, su capítulo 2. Entonces, hay que entender algo, hermano. Cada vez que nosotros conocemos algo que es la voluntad de Dios, desde el principio que nosotros vemos en la Biblia, desde el mismo principio, nosotros vemos que el diablo se opone a lo que es la voluntad de Dios para dar un mandamiento opuesto al que es la voluntad de Dios a los hombres. ¿Se entiende? Entonces en nosotros está la voluntad de creer al que nosotros queremos creer. ¿Dónde lo vemos? Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no comeréis de él, porque ni le tocaréis, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Entonces, este fue el mandamiento. Entonces el diablo siempre va a dar un mandamiento opuesto, el cual es: de todo árbol te ha dicho Dios que no puedes comer, no, de ese también puedes comer. Entonces, así como lo hizo al principio, lo sigue haciendo, y él se fue perfeccionando en decir mentira al hombre. Y cuando Dios da una palabra de vida, el diablo lanza una palabra de muerte. Entonces en nosotros está qué realmente creemos y qué realmente aceptamos. Asimismo, si en el libro de 1 Timoteo, en su capítulo 2, dice Pablo que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, entonces nosotros tenemos que entender que si esa es la voluntad, entonces la voluntad del diablo es que todos los hombres se pierdan y que ninguno llegue al conocimiento de la verdad. Entonces él trata de hacer lo que él puede hacer, lo que está en su mano, y como dice el Señor en el libro de Isaías, ¿verdad? El prevaricador prevarica y el destructor, que es él, destruye. O sea, esta es su voluntad, todo lo que está escrito en su libro, porque como Dios tiene su palabra, su libro, también el diablo tiene su libro, lo cual es todo totalmente opuesto a lo que aquí está escrito. Y esto lo dijo el Señor bien claro en Juan 10:10, cuando dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida del Señor y muerte da el diablo. ¿Entiende? Da dones. Dice que la paga del pecado
pecado es muerte, pero la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva, todo buen regalo, porque toda dádiva significa regalo, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Como Él da regalo, entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Que quita, ¿se entiende, hermano? Entonces, el lazo del cazador lo lanza para matar. Su objetivo está escrito. Y su objetivo, como está escrito, Él se dispone a cumplirlo. Él se dispone a ejecutar su objetivo. Él se dispone a poner en práctica su obra macabra para destruir, para robar, para matar, para destruir. ¿Entiende? Y es como dice el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 5, que mencionábamos hace un momento. Entonces el Señor nos da la alerta y nos dice: escápate, hijo mío, como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Qué quiere decir? Que Él en secreto, Él en lo oculto siempre arma lazos para hacer caer al hombre de Dios. Siempre arma lazos para dar muerte al hombre de Dios. Quiere decir que si no fuera por nosotros, por el Señor que guarda nuestros pies, nosotros ya hubiéramos caído en pecado. Y si no fuera por el Señor, antes de conocer al Cristo, ya el diablo nos hubiera llevado al infierno. Si hubiéramos muerto sin salvación. Yo doy una palabra, en Eclesiastés capítulo 9, verso 4, donde dice allí que aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Él quiere decir, como el diablo conoce esa oportunidad, trata de acortar esa oportunidad. Y siempre trata de avalancharse para hacer lo que dijo Jesús que Él vino a hacer: hurtar, matar y destruir. Hermano, cada día el Señor nos guarda la vida. El que no se ha convertido, en ese día que no se convirtió, el diablo le lanzó arpazos y le lanzó allí hechizos, maldiciones, y le envió sus demonios para quitarle la vida, ya sea cruzando la calle, ya sea con una comida, tratando de que se atragantara con una comida, o que se envenenara, o que se indigestara y fuera la muerte, o poniéndole una enfermedad de multitudes de formas, hermano, o sea, con una bala perdida, ya sea de cualquier forma, un accidente de hogar, un accidente en la calle, un accidente de cualquier forma. Y todos los días de la vida, el Señor, aunque el hombre crea o no crea, Dios lo guarda. Dios va a enviar sus ángeles para guardarnos, aunque sea incrédula la persona. ¿Por qué el diablo hace eso cada día? Porque él sabe a la perfección que si lleva esa alma a la muerte, ganó su alma y la llevó al infierno. Lo sabe, porque está escrito que hay oportunidad solamente para el que esté entre los vivos. ¿Y para quién no hay oportunidad? Para el que muere. Quiere decir que el que no se convirtió ayer y hoy está vivo y hoy está escuchando otra vez la palabra, es porque Dios, por su infinita misericordia, le guardó la vida, porque le lanzaron arpazos, porque le pusieron allí en el medio cosas para que muriere. Si el diablo llega a conseguir esa acción, hoy estuviera en el infierno, pero hoy está escuchando la palabra otra vez. Hoy comió, hoy volvió a descansar, hoy se levantó, hoy se vistió, hoy fue al trabajo, hoy fue al vecino, hoy fue a su familiar, hoy fue a sus quehaceres, hoy vio la luz del día, hoy no vio la llama de fuego del infierno, porque Dios le guardó su vida, por cuanto no se convirtió ayer, pero aún así Dios le guardó su vida. ¿Y qué se pone la palabra del Señor cuando dice? Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No quiere decir que nosotros, si morimos en esa infidelidad, vamos a ir al cielo, porque Él permanece fiel. Es fiel para guardar nuestra vida. Es fiel para darnos alimento. Es fiel para darnos ropa. Porque el que nos dio la vida, que es el Señor, Él se encarga de sostener la vida que Él dio. Porque Él es fiel a la vida que Él dio. A su palabra, Él dio la vida al hombre y la guarda. Como dice el Salmo número 36. Cuando dice que Jehová sustenta al hombre y al animal y al hombre sustenta el Señor, creyente o no creyente. Hermano, esto tenemos que concientizarlo, esto tenemos que tenerlo claro. Hay personas que escuchan la palabra del Señor,
Hay personas que ya sea de lejos que pasa un predicador predicando. Hay personas que ya sea de cerca porque se acerca a la prédica pero no se convierte. Hay personas que no salen de su condición pecaminosa y tienen que entender lo siguiente, que cada día tiene en el camino trampas para morir. Cada día de su vida tiene en el camino artimañas que Satanás pone para llevarlo a la muerte. Por eso es que el Señor dijo claro, Él viene a matar. Y si lo dijo el Señor, entonces Él lo hace y es así y Él lo ejecuta. ¿Entiende? El destructor destruye, Él se avalancha para hacer esa obra de muerte en absolutamente cada persona. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos da a nosotros oportunidad hasta un día, hermano. Su benignidad nos alarga la vida, su paciencia nos alarga la vida, ¿entiende? Pero hay días que Él ha escogido específico, como dice en el libro de 2 de Corintios, en capítulo 6, cuando dice que escrito está, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. 2 de Corintios capítulo 6, verso 2. He aquí el día aceptable, he aquí el tiempo aceptable, y he aquí el día de salvación, hermano. Hay momentos que el Señor escoge, hay momentos que el Señor determina, que quizás ya haya llegado, quizás no haya llegado, pero que cuando el hombre lo desaprovecha, entonces le viene al hombre lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y en el verso número 12. Cuando dice que así mismo como los peces son enredados en la mala red y como las aves son atrapados en la mala red, como las aves se enredan en lazo, así mismo los hijos de los hombres son atrapados en el tiempo malo, lo cual quiere decir día malo. Cuando de repente ese momento malo, ese día malo cae sobre ellos y hoy día murieron personas que ahora están en el infierno, que están asombradas de estar allí, porque no se imaginaban que hoy podrían estar en aquel lugar. Y la persona no se asusta porque no le aconteció a él, pero aquellos que hoy están allí, también ellos vivieron muchos días que no se asustaban porque no le había acontecido a ellos hasta hoy que les aconteció. Y fueron multitud de días en que ellos estaban tranquilos y confiados porque no le había acontecido a ellos. Decían, eso le pasó a fulano, porque no le acontecía a ellos, pero hoy les aconteció a ellos, hoy les vino el día malo. Tenemos que entender que a cada cual el diablo le prepara un día malo, porque a cada cual el Señor le prepara un día de salvación. Está en la voluntad del hombre aceptarlo o no aceptarlo. El que oye mi voz y me abre la puerta, yo entro. Es voluntad del hombre aceptarlo o no aceptarlo. Y el Señor alerta, hay un día malo preparado para cada cual. Un día de muerte, donde Dios dice, hasta aquí te guardé. Hay un día de muerte, hay un día de destrucción preparado para cada persona. Y la persona se prepara para la venida de Cristo, pero no se prepara para cada día que puede ser su último día. No se prepara para cada día que puede ser su momento final. Gloria a Dios. Amén, hermano. No se prepara para cada momento de la vida en que puede terminársele el aliento de vida que Dios puso y retirarlo Dios y decir, hasta aquí fue tu oportunidad. ¿La aceptaste o no la aceptaste? Entonces, hermano, las personas todos los días están asombradas en el infierno. Entonces, como dice Isaías, cuando el Señor allí, una parte dice, los pecadores se asombraron. Vamos, búscamelo por favor. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto, así dice textual, por espanto sobrecogió a los hipócritas. Y continúa, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Hermano, el asombro al cristiano no debe de venirle. La sorpresa al cristiano no debe de venirle. El cristiano debe de ser una persona preparada para cada momento, preparada para la muerte, preparada para cada instante, estar listo para irse con el Señor. Así es como dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Tesalonicenses,
en el libro de Segunda de Tesalonicenses y en el capítulo allí número 2 y verso 33:14. capítulo número 2. ¿En qué parte de porque es lo que se asombra? Isaías 33:14. Ya voy a leer ese 33:14, pero un momento antes de llegar allí. Cuando en el libro de segunda de Tesalonicenses, no, primera de Tesalonicenses, en su capítulo número 5, el Señor dice, mas vosotros, y el verso 4, el Señor dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora aquí habla de la venida del Señor, porque habla de aquel día que no nos sorprenda como ladrón. ¿Cuál día no quiere el Señor que nos sorprenda como ladrón? Aquí habla en específico del día en que Él viene y que lo compara como el ladrón en la noche. Y aquí yo vengo como ladrón. ¿Entiende? O sea, se va a llevar todo lo bueno de la tierra, la luz del mundo, se la va a llevar, que es la iglesia. Los hijos que están allí inocentes y que aman al Señor y que sus padres son impíos y que sus padres son rebeldes, a eso se los va a llevar. A los hijos de los vientres de las mujeres se los va a llevar. A las mujeres incrédulas se van a quedar allí espantadas, desesperadas. Pero esto nos hace entender también que nosotros que somos del día, que nosotros que no somos de la noche, en ningún día nos debe sorprender como ladrón, porque aquel día va a sorprender como ladrón a todo aquel que esté entre los vivos. Pero ¿qué pasa con todo aquel que murió antes de aquel día? ¿Qué pasa con todo aquel que murió antes de aquel día? Que el que murió desapercibido fue sorprendido, lo sorprendió la muerte, no la esperaba. Y se sorprendió del infierno. Ahora caemos en Isaías capítulo 33 y verso 14, cuando el Señor allí dice que los pecadores se asombraron, hermano, en Sión. Mira, pone a Sión, voy a explicar algo, porque la palabra se nos manifiesta así, el Señor nos las expresa así de una forma, nos pone ejemplo, por ejemplo, de una ciudad o de un personaje de la tierra para ponerlo como un ejemplo, pero nos está hablando de otra cosa, como por ejemplo cuando habla de Satanás en el capítulo 28 de Ezequiel y en el capítulo 14 también del libro de Isaías, cuando habla, por ejemplo, Ezequiel 28 habla del rey de Tiro, ¿me entiendes? Pero está poniendo al rey de Tiro como un objeto, como un instrumento, ¿verdad? Pero sin embargo está hablando del personaje del diablo, está hablando del personaje, porque habla de que fueron preparados para él en el día de su creación, los tamboriles, los primores de sus tamboriles y demás, ¿verdad? Y que andaban las piedras de fuego paseándose con toda vestidura hermosa y que fue arrojado del cielo a la tierra. Entonces pone a Tiro, el rey de Tiro como un objeto, como un instrumento para hablar realmente de otro personaje. Asimismo, cuando vemos en Isaías 33:14, que dice, ¿dónde está esto? Isaías 33, capítulo 33, verso 14, los pecadores se asombraron en Sión. Aquí pone a Sión como un objeto, así mismo como pone a Tiro por allá en Ezequiel 28. Pone a Sión como un objeto, lo pone como un instrumento a ser usado para hablar de un lugar que no lo quiere expresar directamente, ese lugar para que el entendido entienda, hermano. Y para que la persona tenga que buscarlo, a escudriñar, a buscar, a inquirir en el cerebro, ¿qué quiere decir esto? Cuando aquí Sión quiere decir el lugar de espanto, el lugar de asombro, porque habla de asombro, habla de espanto, habla de que le sobrecogerá espanto. Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién está representando Sión aquí? ¿A quién está representando Sión? Está representando en este texto bíblico el Seol. Está representando el infierno. La persona que cae allí
inmediatamente que cae queda asombrada. ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué lugar es este? Inmediatamente, el que no conoce y el que conoce sabe a dónde cayó, porque el que sí conocía pero vivía en pecado sabe a dónde cayó, y ahí su espanto de ese es mayor, porque a ese sí sabe lo que le viene, al otro por lo menos no sabe lo que le viene, ¿entiendes? Y le va a venir a partir de ahí todo el castigo, toda la condenación, pero en el momento que está ahí, por lo menos dice, ay, quiero salir, puedo salir. Ahí, el que sabe, el que va yendo, sabe que ya no puede salir. Entonces su espanto es mayor. Dice, los pecadores se asombraron en Sión. Habla de los pecadores. Habla de que muere en pecado. Habla de que llega ya el pecado. El día en que murió, ¿sabe qué le pasó? Lo que dice Eclesiastés 9:12. Ese día que esa persona murió en pecado, la muerte le vino de sorpresa. No se le esperaba. Pensaba que iba a desayunar. Pensaba que iba a almorzar. Pensaba que iba a cenar. Pensaba que iba a dormir por la noche. Hizo planes. Pensaba que iba a trabajar, pensaba que iba a ver su familiar, pensaba que iba a comprar, pensaba que iba a hacer su quehacer hasta la noche. Hizo planes y el plan se le desbarató. El plan no le funcionó, hermano. Y de repente le llegó la muerte y abrió sus ojos en el infierno. ¿Qué lugar es este? Los pecadores se asombraron en Sión. ¡Espanto! Porque es un lugar espantoso, es un lugar horrendo, es un lugar que cuando la persona lo ve y cuando la persona está allí, ¿sabe lo que pasa? Desearía nunca en la vida haber quebrantado la palabra del Señor. Desearía renunciar a todo. En ese momento renuncia a todo. En ese momento quiere haber renunciado a sus amistades que lo corrompieron, a sus familiares que lo corrompieron. En ese mismo momento quiere renunciar al dinero que lo corrompió, quiere renunciar al pecado, a la fornicación, a la lascivia, al robo, a la mentira, a todo lo que lo corrompió. En ese momento no le importa nada de nada, solo desea y anhela su salvación. No le importa que hubiera quedado mal con fulano o con mengano, que aquel lo hubiera aborrecido. En ese momento, ahí se convierte, pero ya es tarde. Mientras está en la tierra no piensa así, por tanto no es inteligente. Y debe uno de pensar como si estuviera allí, como si cae allí hoy mismo, y ahí se va a convertir el día que piensa así. Entonces en el infierno todo el mundo se convierte. Inmediatamente que cae allí, la persona cree, porque allí no hay incrédulo. Inmediatamente la persona está dispuesta a dar lo que sea, a darlo todo por Jesucristo, a darlo todo por agradar a Dios. Ahí no le importa, como si tiene que dejar al hijo o a la madre o al padre, como el Señor lo dijo, que el que no dejare casa, padre, madre, hijo, hija, mujer, tierra, por mi nombre, no puede ser mi discípulo. O sea que allá el que cae. Voy a dar una explicación cuando el Señor dice, un momento. Cuando el Señor dice que todo el que dejare casa, padre, madre, tierra, hijo, mujer por mi nombre, recibirá siempre ese más y recibirá vida eterna. Y hay quien dice, bueno, hay que dejar a la mujer tirada, hay que dejar a los hijos tirados. Mire, hermano, no se refiere a eso. Hay personas, esposo, esposa, hijo, hija, familiar, tierra, negocio, profesión, que son tropiezos para que personas no se conviertan. En esos casos hay que dejarlo, porque más vale la vida eterna que eso que te está causando el tropiezo, que te va a llevar al infierno, donde te vas a arrepentir por toda la eternidad. Eso es lo que se refiere a esa palabra. Eso es lo que se refiere a esa palabra. En ese caso en que el hijo es tropiezo, en ese caso en que el marido o el esposo es tropiezo, o el amante o el enamorado, o en ese caso en que el trabajo es tropiezo, dice el Señor que si lo deja, recibe la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que si no lo deja, recibe la condenación eterna. ¿Me entiende, hermano? Pero el hombre le pone una balanza a escoger y escoge la muerte antes que la vida. Pero en el momento en que le llega la muerte, que le cae de sorpresa, ahí escoge la vida. Pero ya no tiene oportunidad. Está asombrado. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Decían.
¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Decían, es lo que quiere decir cuando después hace la pregunta. ¿Entiende? Porque el hombre dice, el hombre piensa, está seguro de que no va a ir al infierno hoy, y no va a ir al infierno mañana, y no va a ir al infierno nunca. Está completamente seguro hasta el momento que le cae de sorpresa el día de la muerte. Hasta el momento en que le cae de sorpresa el día del castigo. Mire cuando el Señor, cuando el Señor le concedió al diablo quitarle las propiedades a Job y enfermarlo. ¿Qué aconteció? Que el Señor le dijo, cuando el diablo le pidió que le permitiera tocar su cuerpo, la segunda vez que se le presenta, Dios le dice, toca su cuerpo y su piel, pero no toque su vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios le concede la vida de la persona. Al diablo o no se la concede. Y todos los días el diablo pide la vida de cada uno. Y todos los días el Señor le dice no. Todos los días no. Pero un rebelde no se convierte. No. Porque su benignidad y su misericordia lleva al hombre al arrepentimiento. Siempre y cuando el hombre habla de su corazón. ¿Entiende? Pero llega un día en que Dios le dice, es tuyo. Y el hombre no sabe lo que ya le viene. Ese día sería carcajada del diablo. Y ese día le envía el personaje de la muerte. Y ese día le llegó la sorpresa. Dios le dio multitud de oportunidad. Y ese día le llega la sorpresa. Y ese día se convierte. Pero tarde. Ese día comienza a orar. Lo que no oraba, ahora sí va a orar. ¿Dónde lo dice? En el libro de Job. En el capítulo número... En el libro de Job, ese día comienza a orar, porque si no sabía, las personas en el infierno tratan de orar. Las personas en el infierno, los clamores que no levantaban aquí en la tierra, allá en el infierno, sí, allá en el infierno, sí lo levantan. Allá en el infierno, sí, ellos se elevan un clamor que no lo escucha Dios en ninguna manera, en ninguna forma. Dios escucha el clamor de los impíos en el infierno, pero dice que sí claman ellos, que sí gimen ellos. Búscamelo ahí, ayúdame, por favor. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Búscamelo allí, por favor, le dejo. Pero Dios no atiende su oración. Está en el capítulo 28 y 24. Desde la ciudad, vuelve a poner el ejemplo de una ciudad, lo toma como un objeto. En Isaías 33:14 vemos que toma acción como un objeto, ¿verdad? Para usarlo, para explicar algo que el Señor quiere, un lugar que el Señor quiere describir. Ahora en el libro de Job, toma a una ciudad o un lugar y le dice el nombre de ciudad. Toma un lugar, los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Toma un lugar y le llama ciudad para describir el infierno. Toma un lugar y le llama ciudad para describir el infierno. Y de ese lugar, y en ese lugar, Job 24:12. Y en ese lugar el Señor describe lo que les acontece. Job 24:12 dice, desde la ciudad gimen los moribundos. ¿Quiénes son los moribundos? En el infierno las personas mueren continuamente. En el infierno, por el castigo, se le deshace la piel, se le deshacen los ojos, se le consumen los ojos, se le consume las manos, todos los miembros del cuerpo que usaron para pecar, allí se le consume. ¿Entiende? El que usaba su lengua para mentir, allí la lengua le es castigada. El que usaba sus ojos para codiciar, allí los ojos se lo hincan con arpones ardientes. ¿Entiendes? El que hacía sexo anal, allí lo hace con serpiente. El que fornicaba, allí los demonios, allí tiene que tener sexo con demonios y crea que no es nada agradable, ni en lo más mínimo. Pero ni en lo más mínimo, el que fumaba tiene que fumar tabaco de una distancia, de una longitud inimaginable.
Y todo el que pecaba, según el pecado que hizo, allí tiene que ejecutar. A que se pintaba los labios, allí se lo pintan con fuego y con azufre. Tiene que soportarlo y tiene que mirarse al espejo. Y tiene que, allí le ponen un espejo, allí le ponen de todo. Dice, desde la ciudad gimen los moribundos. Entonces, cada parte de la persona, cada miembro del cuerpo de la persona es allí castigado y la persona va muriendo. La persona llega un momento en que ya se fuma, se muere, pero al mismo instante se recompone otra vez y tiene que volver a sufrir lo mismo que le pusieron a sufrir. Al mismo instante se renueva otra vez, vuelve a vivir y otra vez vuelve a morir por todo el castigo y otra vez vuelve a vivir, y esa es la muerte continua. Por eso que dice los moribundos, ¿qué quiere decir? El que muere continuamente, el que de a continuo está muriendo, el que de a seguido está muriendo, el que no para de morir, porque es una muerte espantosa, terrible, dolorosa. Desde la ciudad gimen esos moribundos, pero es desde el infierno. Toma la palabra ciudad, el lugar ciudad, para describir el lugar donde están las almas moribundas. Claman las almas de los heridos de muerte. ¿Quiénes son los heridos de muerte? Lo tocó la muerte con su arpón, lo tocó la muerte allí con su instrumento de tocar a las personas y llevárselo. Lo tocó la muerte, por eso dice, herido fue de muerte. No fue que herido que le hirieron el brazo y le pusieron una venda y siguió vivo. No, herido de muerte. Una cosa es herido y otra cosa es herido de muerte. ¿Entiendes? ¿Dónde están los heridos de muerte? Los heridos de muerte ya no están vivos, porque ya la muerte los tocó. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué lugar está hablando? Está hablando de un lugar donde están los muertos. Y si los muertos ya no pueden hablar, y si los muertos ya no pueden sentir, ¿y cómo entonces que el Señor dice que gimen y claman y oran si no pueden sentir y no pueden hablar? Dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman. Porque no es ni una oración bajita, es un clamor el que elevan, es un clamor. Lo vemos en Lucas capítulo 16, cuando allí el rico extendía sus ojos arriba y sus manos, Padre Abraham, era un clamor. Envía a tu hijo Lázaro para que moje la punta de mi lengua, para que moje su dedo en agua y moje la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era un clamor lo que estaba elevando al cielo. Y ese clamor todavía lo sigue elevando. Hace ya 2000 años aproximadamente, Jesús habló de esta historia. Y ya han pasado 2000 años. Ya había pasado multitudes de años cuando Jesús lo habló, porque fue en el tiempo de Moisés de historia. Y después de esto todavía ha pasado aproximadamente 2000 años. Y sigue allí clamando. Sigue allí clamando. ¿Cuánto le fue la vida? Los poquitos días que le fue la vida, ¿de qué le sirvió? Absolutamente de nada. Amén. Tiene la misma sed que en aquel tiempo. Eleva el mismo clamor. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, esas teorías demoníacas y diabólicas. Miren, muchos cristianos sacan por ahí extractos de un mensaje bonito, hermoso, apacible, agradable, que saca un pastor de la iglesia adventista, un demonio que tiene esa secta, porque es una secta, ¿verdad? Llamado Bullón, algo así. Ay, como que qué bonito predica, el cual es enemigo de Jehová, es enemigo de la cruz de Jesucristo, es enemigo del evangelio de Cristo, hermano. Porque todo aquel que niega la existencia del infierno, de lo cual Cristo habló en todo su evangelio, es enemigo del Señor. El que niega la palabra que el Señor habló es enemigo del Señor. Enemigo, porque habla mentira. Lleva las almas al infierno que él dice que no hay, que sí lo hay. Dice, desde la ciudad gimen los moribundos, claman las almas de los heridos de muerte. Y vuelvo y repito, una persona herida de muerte murió, lo tocó la muerte, herido de muerte. ¿Se entiende? O sea, que está clamando ya después de muerto. Pero dice, Dios no atiende su oración. ¿Qué quiere decir? Aquí no quiso orar, allí sí va a orar.
Pero la oración de allí es tormentosa, porque la de aquí de la tierra, tú sabes que Dios te la contesta. Tú sabes que la de aquí de la tierra, aún cuando vive en pecado, tú sabes que si el Señor no te oye porque vive en pecado, si tú te arrepientes, Él te la escucha. Porque dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. ¿Entiendes? Tú sabes, pero la de allí jamás la escuchará el Señor. Y la persona vive clamando, allí no hay día y allí no hay noche, pero lo que aquí representa día y noche, porque eso lo dice en el libro de Apocalipsis, en capítulo 14, cuando dice que lo que se ponga en la marca de la bestia y el número de su nombre no tienen reposo de día ni de noche, sino que el número de su tormento sube por los siglos de los siglos. Allí no hay noche, pero te lo pone como ejemplificando el día y la noche de la tierra, ¿me entiendes? El día que tú te despiertas, la noche que tú te duermes, de día y de noche, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, por la eternidad. Es incontable el número de días, porque no tiene fin. Allí seguirán clamando, para siempre y por la eternidad. Allí, ¿por qué? Porque está escrito, hermano, que claman, que gimen. Pero Dios no atiende su oración, una oración peor que esa. Es un tormento orar así. Es un tormento. Eso les resulta un tormento. Tiene que hacerlo. Y lo hace tratando de que Dios lo escuche. Pero Dios no lo escucha, hermano. Y le vino de repente el tiempo malo. Ayer no nada. ¿De qué aprovecha que oremos a Dios? Y que estemos humillados delante de Jehová de los ejércitos. ¿De qué nos aprovecha el Todopoderoso? Y hoy le oran. Y hoy le claman. No querían ayunar. Ahora tienen que ayunar obligados. Sí, porque ahora pueden comer y sin agua. Los ayunos más largos de los seres humanos son los que se hacen allá en el infierno. Sí, porque allí no hay agua ni comida. Aquí por lo menos ayuna lo que sea, qué sé yo, 20 días, 40 días, 15 días, pero al final va a comer. ¿Entiendes? Que allí son los más largos. Hermano, lo que el hombre se negó a hacer aquí, allí va a haber la necesidad de hacerlo. Porque le llegó el día de sorpresa. Por eso esto no tiene que estar preparado para cada día, para que aquel día no lo sorprenda en aquel lugar, para que aquel día no lo sorprenda allí. Y la gente hoy en día, hoy el cristiano, sabe que viene Cristo a buscar la iglesia. ¿Y dónde está el error de muchos cristianos? No, todavía falta algunos juicios. Viene un juicio terrible para la iglesia, porque está escrito, lo escribieron todos los profetas, lo escribe el apóstol Pedro cuando dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios para purificarla, para pulirla, para santificarla. Y como comienza por la casa, ¿verdad? Todavía no ha empezado, entonces esperamos juicio terrible. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, se ve una gran montaña ardiendo en fuego que cae en el mar, la cual todavía no ha caído. Y la iglesia está aquí. Cuando esa montaña ardiendo en fuego cae en el mar. Entonces sabemos que viene el juicio. El que sabe esto, muy poca iglesia sabe esto, porque la multitud de iglesias está engañada pensando que Cristo viene mañana, comiendo, bebiendo, yendo para el trabajo, de trabajo para la casa, sin persecución y sin nada, ya le aviso. Pero el que lo sabe dice, no, todavía me puedo preparar, tengo tiempo. Si muere mañana no va a tener tiempo de más nada, se le acabó el tiempo. Porque el error de la gente es prepararse para aquel día en que el Señor venga. Sí, cuando el Señor nos dice que nos preparemos para ese día, nos está haciendo entender que debemos prepararnos como si fuera hoy mismo. Aunque sabemos que falta juicio, pero ¿sabes por qué debemos prepararnos para como si fuera hoy mismo? Porque tú no sabes si hoy mismo te puede sorprender el Señor. O mañana o algún momento. ¿Se entiende? Es que uno tiene que estar preparado para cada día. Y pedirle la misericordia del Señor cuando no se preparó ese día. Pedirle la gracia del Señor, su misericordia, su favor cuando no se preparó ese día, hermano. Como el tiempo malo, y hay que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde. He visto al Señor a veces predicando un tema allí por mi boca y al cabo del tiempo lo veo cumplido. Digo, Dios mío, qué tremendo. Si el que escuchara, viera cómo se cumplió aquella palabra, temiera más a tu palabra. Amén, hermano. La palabra por eso dice que las palabras de un predicador son como clavos hincados. Las palabras del pastor dadas en las congregaciones son como clavos hincados. ¿Entiendes? Son como clavos hincados. Hay que tener mucho cuidado, hermano.
Hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención. Hay que, si es necesario, negar lo que sea de nuestras vidas, apartarnos de que sea necesario que tengamos que apartarnos, dejar lo que sea necesario que tengamos que dejar si es lo que sea, si es trabajo, si es profesión, si es familia, si es esto, si es ciudad, si es casa, si es lo otro, lo que sea por la salvación, porque allí va a desear nunca haber tenido a esa persona al lado, o haber tenido a ese trabajo, o haber tenido o ese carro, si le fue aquello el objeto de la caída, o haber tenido aquello que fue el objeto de la caída. Aún dice el Señor, si la mano le fue la ocasión de caer, va a haber deseado nunca haber tenido esa mano. Amén. Si el ojo le fue la ocasión de caer, va a desear nunca haber tenido ese ojo. La diferencia está lo que se siente en vida, en el cuerpo, y lo que se siente allí. Y cuando las personas allí están arrepentidas, es porque de verdad han creído. Cuando las personas allí claman, es porque de verdad han creído. Ahora, ese arrepentimiento que hay allí, ese clamor que hay allí, es el arrepentimiento y es el clamor que Dios quiere que tengan hoy los creyentes en la tierra. El que hay allí, porque ese es el verdadero. Aunque ese ya no funciona, porque ese ya no tiene oportunidad, mientras está en vida, pero ese que está allí es el que de verdad nosotros deberíamos tener. Y si no lo tenemos, ¿qué podemos hacer? Si no tenemos ese clamor, ese llanto, ¿qué podemos hacer? Pues orarle al Señor, sabiendo que el Señor es benigno, sabiendo que el Señor es dadivoso y da, como dice Santiago 1:5, abundantemente y sin reproche a todo aquel que le pide. ¿Qué es lo que entonces nosotros deberíamos de pedir al Señor? Deberíamos pedir nosotros al Señor corazones contritos, espíritus quebrantados, porque Salmo 34:18 dice que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es un arrepentimiento. Corazón quebrantado y espíritu contrito. ¿Qué deberíamos pedir al Señor? Corazón quebrantado. ¿Qué deberíamos pedir al Señor? Espíritu contrito. ¿Qué deberíamos pedir al Señor? Corazones arrepentidos. No lo tengo, no clamo así, se lo pido a Dios. Señor, quiero de verdad tener un verdadero arrepentimiento. Dame ese espíritu contrito, porque tu palabra dice que cercano está los quebrantados del corazón y salva a los contritos de espíritu. Y también dice tu palabra que tú no rechazas a un corazón contrito y humillado. Entonces, ese corazón que no tengo, se lo pido al Señor. Le estamos dando la estrategia. El Señor le está dando la estrategia, porque no todo el mundo lo tiene. Pero entonces el Señor le da la estrategia: pide y se te dará. Entonces cuando el Señor dice pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, la gente enseguida dice: ay sí, qué bendición, voy a pedir esto, se me dará, voy a pedir bendición, se me dará, voy a pedir familia, se me dará, voy a pedir dinero, se me dará, voy a pedir salud, se me dará. Pero cuando el Señor está hablando de eso, está hablando lo más importante, que Él está hablando de lo espiritual. Más vale que la familia que pueda tener, el hijo, la hija, que pueda pedirle yo al Señor, pueda dármelo el Señor. Más que eso, más que la salud que le pueda pedir, más que la economía que le pueda pedir, más que la ciudadanía de una nación que le pueda pedir yo al Señor y me la pueda dar, más que un viaje, más que todo lo que yo le pueda pedir al Señor. ¿Sabe lo que vale más pedirle al Señor, que tiene más valor que todo eso junto? Si es 70 veces 7 más valor que todo eso juntos, ¿sabe lo que más valor tiene? Un corazón contrito, un espíritu quebrantado, un corazón humillado y arrepentido, que es lo que me va a acercar a Jehová. Porque ese corazón arrepentido, humillado, contrito, allí sí en el infierno, sí ahora sí lo tienen. Pero no se dieron cuenta que lo necesitaban en la tierra. Lo necesitaban antes del día malo. Lo necesitaban antes de la sorpresa, hermano. Amén. Lo necesitaban antes de la sorpresa. El Señor siempre nos pone a hacer hincapié en esto. Lo más importante a pedir, lo más importante a solicitar a Dios, el que da abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Hay que aprovechar y entender qué es lo que necesitamos para esa salvación. ¿Qué es lo que le falta a la gente para la salvación? Corazones arrepentidos, corazones humillados,
Los que allí están humillados en el infierno, los que allí claman en el infierno, hoy nos falta a nosotros. Hoy nosotros realmente es lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Amén, hermano. Amén. Entonces, como las aves que se enredan en lazo, como los peces que son presos en la mala red, así dice que son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando de repente cae sobre ellos. El tiempo malo está preparado. El tiempo malo, el tiempo bueno Dios lo prepara por medio de sus escogidos, por medio de su iglesia, por medio de sus pequeñitos que se humillan para salvar a otros, la intercesión de unos por otros. Y ahora, y el tiempo malo el diablo lo prepara también por medio de sus demonios, de sus siervos que le sirven a él, por oraciones satánicas y diabólicas. El tiempo malo el diablo lo prepara. Si ese tiempo malo le llega al hombre, después que Dios le da la oportunidad al hombre, el hombre va a caer en un día de sorpresa, en sorpresas que nunca se esperaba, sorpresas que nunca se imaginaba, y es lo que nosotros debemos evitar. Y en lo cual nosotros debemos de ser diligentes para prepararnos para que aquel día, como dice 1 de Tesalonicenses 5:4, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. ¿Me entiende? Porque habla del día del arrebatamiento, pero estamos hablando ahora de manera general de la vida, hermano. Para que no nos roben la vida, para que no nos sorprendamos de repente, ¿verdad? Allí en el lugar donde no deberíamos ir, porque no nos preparamos, porque vivimos, porque morimos de repente en pecado, porque no estamos preparados para morir. Por eso en cada momento que uno vive, uno debe de estar a cuenta. Uno debe de estar, hermano, mire, preparado en cada instante. Uno no debe, por eso es que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios, conociendo la debilidad humana, Dios conociendo, hermano, la flaqueza nuestra, por medio del apóstol Pablo, dice aquí en los Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe que en momentos y determinadas oportunidades, por nuestra debilidad, podemos enojarnos? Pero dice, bien, no se ponga el sol sobre ese enojo, apresúrate a arreglar esa situación, apresúrate a arreglar ese asunto, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Se entiende, hermano? No se ponga el sol, no llegue al otro día, no duermas con ello. No duermas con ellos, se nos va al mediodía, se nos va a la tarde, no llegue a la mañana, arréglalo pronto. Eso el Señor lo dijo en el libro de Mateo capítulo 5, cuando dice que cuando tú vengas al altar, traigas ofrenda al Señor, y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda primero, reconcíliate con él. Dice, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la vida. El camino en el cuerpo, el camino aquí en la tierra, entre tanto que tú estás con él en el camino, allí primero ve y ponte de acuerdo, entre tanto, no sea que se te acabe el camino, no sea que el camino te lo corten, no sea que el camino ya haya llegado a su fin y tú no lo sepas. ¿Me entiendes? Es lo que está haciendo entender al Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros debemos de estar preparados cada día. Mira, allí nosotros tenemos testimonio. Como todo matrimonio, en una oportunidad mi esposa y yo teníamos una contienda, yo me fui enojado para el trabajo, y cuando yo por allá estaba en el trabajo, cojo una orden de las que hago, mire, que no tenía idea de ir por la casa ni nada. La orden era como imposible no cogerla por buena que estaba, pero me llevó allí a la entrega cerquita de la casa, o sea, me hizo regresar el Señor por medio de esa orden, cerquita de la casa, ponerme a cuenta y ahora sí seguir trabajando. ¿Me entiende? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no quiere que nos sorprenda absolutamente nada. No quiere el Señor quiere el Señor que estemos preparados a cada momento. Pablo se preparaba para la venida del Señor como si fuera ese mismo día y todavía faltaba multitud de años. Es como si fuera el mismo y todavía falta el juicio, los juicios terribles que vienen, que ya la venida del Señor ya está aquí. ¿Me entiendes? Pero ¿qué quiere decir? No todo el mundo va a llegar allí. No todo el mundo va a estar vivo cuando venga el Señor. ¿Y qué pasa con los que murieron antes? Hay que estar preparado, porque usted no sabe qué le va a tocar a usted. ¿Me entiende? No sabe. Y aún así, los que no se preparen hoy para la venida del Señor, va a haber un momento como la virgen insensata que ya al final del tiempo no va a tener oportunidad.
aunque quiera prepararse al final del tiempo, dice, ¡ay, ya viene! Pero no estoy preparada, voy a buscar aceite. O sea, ya no daba tiempo. Cuando lo fue a buscar, cuando vino, ya el Señor se fue. Hablando de la venida del que quede vivo. Entonces, hermanos, el consejo del Señor en el libro de Eclesiastés está allí en capítulo 9, verso 12, que tenemos como base. Y no solamente allí, sino también más adelante, cuando el Señor nos habla de los días de nuestra juventud, en los días en que podemos hacer las cosas, en los días en que podemos ejecutar las cosas. Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. O sea que no deje que llegue ese día, apúrate a hacerlo, acuérdate de Él, acuérdate de lo que Él está mandando, acuérdate de que te va a tener que presentar a Él, ante Él hoy. Mira, ¿y qué es lo que pasa en las iglesias del día? Cogemos este verso de la Biblia, en Eclesiastés 12:1, y cogemos a los jóvenes y le decimos, joven, mira lo que dice el Señor, acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ay, hermano, no sabiendo que esto no es para los jóvenes, que esto es para los jóvenes y para los viejos, y para los niños y para todo el mundo. Porque así quiere decir en los días de tu juventud, en los días en que tú todavía puedes hacer las cosas para Dios, en los días en que tú todavía puedes arrepentirte, en los días en que tú todavía puedes ponerte a cuenta. ¿Dónde lo confirmamos? Cuando en el libro 55 que dice que búscalo mientras puede ser hallado. Exacto, cuando en el libro de Isaías capítulo 55 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y hallarle entre tanto que está cercano. Wow, yo pensaba que era para los jóvenes. ¿A quién le está hablando en Isaías? A ver, ¿a quién le está hablando en Isaías? A los jóvenes. ¿Y qué pasó con nosotros que ya pasamos de los 40, de los 30, de lo que sea, y de lo que pasa en los 50, de lo que pasa en los 60, lo que pasa? ¿Qué pasó con ellos? Ellos no tienen que buscarlo mientras el Señor puede ser hallado. No es así. Acuérdate de tu Creador, del que te creó, en los días en que todavía tú puedes hacer las cosas, en los días en que todavía tú puedes arrepentirte, en los días en que todavía estás en el cuerpo, en que no te ha venido la sorpresa. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que vengan los días en que te sorprende en el infierno y el tiempo en que digas, ay, esto es castigo, esa es la falta de contentamiento. Antes que se oscurezca el sol. ¿Cuál es el sol? El sol de la luz del día, se le oscurezca a cada persona. Antes que se oscurezca el sol, y antes que se oscurezca la luna, y antes que se oscurezcan las estrellas, y antes que las nubes vuelvan tras la lluvia, de cada persona. ¿Se entiende? De cada persona. Cuando temblarán los guardias de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, porque no habrá fuerte que soporte la muerte. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Se te acabó el trabajo a ti. Este sigue vivo, el otro sigue vivo, entonces ya cada cual le llegará. Pero cuando cesan las muelas, ya para ti no hay más ciudad, no hay más ruido de carro, no hay más pi, 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 no hay más rueda de molino, no hay más martillo sonando, pam, 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 no hay más timbre de la puerta, ti, no hay más música, no hay más cantares, se acabó la vida a la persona. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, se le apagó la luz de los ojos del cuerpo físico, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, porque como ya se acabó el ruido, como ya se acabó el trabajo en la tierra, como ya se acabó el crecer en la tierra, se cierran las puertas. Se cierran las puertas para seguir viviendo. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Las hijas del canto ya no escucharán más canción de pajaritos, ya no escucharán más canción de personas cantando. Por eso dice, las hijas del canto serán abatidas para la persona que muere de una vez. Cuando también temerán de lo que es alto, porque ahí viene el temor al hombre, ¡ay! Enfrentarse al juicio. Por eso es lo que dice Hebreos 9:27, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después entra el juicio. Por eso dice, cuando también temerán de lo que es alto. Ahora sí le viene el temor de Dios. Pues tenía que haber temido en vida. Tenía que haber temido en vida. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. La inteligencia, apartarse del mal. Amén. Y habrá errores en el camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona muere,
tiene que caminar o para el cielo, si murió en Cristo y en obediencia, en sujeción al Señor, en el amor del Señor, o para el infierno. Pero como no va a caminar solito para el infierno porque nadie quiere ir, lo llevan escoltado, lo llevan custodiado, ¿entiendes? Y en el camino puro terror en los calles. ¿Dónde me llevan? ¡Suélteme! Eso lo dice la Biblia. Cuando dice que murió el rico, murió también murió Lázaro, murió también el rico. Y el Lázaro fue llevado, no que fue solo, fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que lo llevan, no va solo. Y si lo llevan al seno de Abraham, ¿quién lleva a los pecadores? ¿Van solos? Mucho menos que van a ir solos ellos al infierno, ellos solitos llevarse allí a la puerta del infierno. Imagínese usted, como el Señor le dijo a aquel hombre que hizo muchos tesoros y todavía derribó sus graneros y acumuló muchos mayores graneros también. Y entonces el Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, vienen a buscarte, vienen a pedirte. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, caminará en terror, caminará temblando, caminará rechinando y los demonios llevándolo. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Quiere decir, el hombre va a la muerte y la familia se queda llorando, los endechadores andarán alrededor por las calles, los amigos se quedan llorando y el todo se queda llorando, pero allí él está caminando al terror, caminando a la condenación. Entonces, los familiares del rico, de la historia del rico y Lázaro, ¿qué se supone que decían cuando él murió? ¡Ay, bueno que fue en vida! ¡Ay, mira, nos dio comida! Ah, sí, pero a Lázaro no dio nada. A los pobres no le daban ni se acordaba de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué le aconteció? Que murió y le cogió de sorpresa la muerte. Pero él sí sabía dónde estaba. Ahora, sus familiares, sus vecinos, sus amigos más cercanos, sabiendo dónde estaba, ¿qué decían ellos? Ay, Dios lo tenga en su gloria. Ella estaba quemándose y sigue quemándose. Amén. Dios lo tenga en su gloria. Murió en pecado, en su gloria. Ningún pecado le entra en el cielo, por ninguna forma. La paga del pecado de la muerte. Antes que la cadena de plata se quiebre, el alma en la cadena que une mi espíritu con mi cuerpo, porque mi espíritu que conoce a Dios, ¿verdad?, quiere hacer lo que es bueno, pero mi cuerpo, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 7, lleva una ley en sus miembros que se revela contra la ley de Dios que está en mi mente, que llevo en mi espíritu, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice, cuando la cadena de plata se quiebre, ahí mismo le quitan el alma, se la sacan del cuerpo, se rompa el cuenco de oro. El cuenco de oro es el espíritu, es el tesoro preciado que nosotros tenemos que cuidar. El cuenco de oro es nuestro espíritu, hermano, es lo preciado que tenemos nosotros que más cuidar. ¿Entiendes? Por medio de nuestro cuerpo, de nuestra alma, es lo preciado que tenemos que nosotros hacer lo que es la voluntad del Espíritu de Dios y vivir en el Espíritu del Señor. Se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cuerpo quede quebrado junto a la fuente de la vida. Eclesiastés capítulo 12, verso 6. Y la rueda sea rota sobre el pozo, se acabó el caminar, se acabó el andar, y el polvo vuelve a la tierra. ¿Cuál es el polvo? Que usted ve, este es el polvo, el cuerpo, este es el polvo, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué quiere decir? Mire todo lo que ha descrito Salomón, del verso 2 al verso número 7. Antes que esto, antes que lo otro. Ya él fue explicando de manera general. No le entro en los detalles porque no terminaríamos. Pero de manera general fui explicando, ¿verdad? Desde el verso 2 hasta el verso 7. Antes que se apaguen las luces, antes que los guardas, antes que se acabe el cántico, antes que disminuya las muelas de los molinos, antes que esto, antes termina diciendo, antes que la cadena de plata se quiebra, antes que esto, que es lo que tiene que hacer. Lo que dice el verso 1. Antes de todo eso, acuérdate de tu Creador, porque cuando pase esto ya no te puedas acordar de él.
Antes de todo eso, habla para el pecador, no, que muere en el Señor, tiene la dicha, la misericordia, la bienaventuranza de ir por un camino de gloria, de gozo, de júbilo, de bendición, un camino de cántico nuevo, donde verá la luz gloriosa del mismo Señor frente a frente, donde tendrá vida eterna por la eternidad. Pero este se preparó, a este no le tomó de sorpresa el día malo, este oró desde que se levantó en la madrugada, no a la mañana cuando iba a trabajar, se levantó de madrugada, se humilló, se arrepintió de lo que tuviera que arrepentirse, no que va a andar pecando todos los días arrepentirse, no se refiere a eso, se arrepintió aún de cada pensamiento, de cada palabra errada, de cada cosa que de repente pudiera tener en contra de alguien, se arrepintió, se humilló, clamó, buscó, leyó, se preparó, se alimentó del Señor, ¿entiende? Se preparó del Señor, le sorprendió la muerte y entonces nada de estas cosas malas le acontecerá. Porque se preparó, pero al que no dice, acuérdate de tu Creador, ponte a cuenta con Él, en todo lo que tienes que ponerte a cuenta con Él, en los días en que puedes hacerlo. Amén. ¿Qué hacemos yendo entonces a la playa en pecado? Todavía es más pecado, porque eso es deleite de la carne, hacer lo que hacen los pecadores del mundo. ¿Qué hacemos entonces nosotros yendo al cine? En pecado, o tenemos un problema que resolver que nos puede sorprender allí, la muerte. ¿Qué hacemos nosotros yendo a una distracción, a otra distracción cuando tenemos que prepararnos que nos puede sorprender? Por eso el Señor dice, les cae de sorpresa. Cuando tú tiras la red en el mar, ¿qué están haciendo los peces? Unos están comiendo, otros jugando, y cuando tú tiras la red, ¡ay! ¿Pero qué es esto? Se acabó la vida, se acabó el juego. Se acabó la comedera, se acabó la distracción, se acabó la vida social entre peces, se acabó la vida familiar, se acabó el trabajo, que ellos no trabajan, como por ejemplo la vida humana, ¿verdad? Se acabó allí, en ese instante. Por eso es que nosotros, lejos de distraernos, debemos de estar preparándonos siempre. Y cuando nosotros comemos, lo comemos para el Señor, nos reímos para el Señor, nos gozamos en el Señor, en el deleite del Señor, y nos gozamos cuando nosotros, por eso es que es una oportunidad Eclesiastés dice, cuando nosotros estamos preparados, ¿verdad? No quiere decir que cuando estamos preparados, ahora sí estamos preparados, vamos a ir al cine, vamos a ir al estadio de béisbol, porque eso son cosas mundanales, carnales, terrenales, inventadas por el diablo para distraer la humanidad. Eso es lo que dice el Señor. No se deleite en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. Amén, hermana. Eso no fue el deleite del Señor ni de los apóstoles. Eso no fue. Pero por eso que el Señor, aquí mismo en Eclesiastés dice, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes ciertos problemas, que cuando tú tienes problemas espirituales que resolver, hermano, no es inteligente con problemas que tenemos espirituales, andar nosotros campando como si nada malo tuviéramos, andar de paseo, andar de party, andar de aquí, andar de allá, cuando nosotros, tantos problemas que tenemos delante de Dios, que si lo sorprende la muerte, dirá, ay, qué necio fui, ¿por qué no aproveché el tiempo en arreglar mi verdadera situación, en arreglar mi verdadero problema? ¿Me entiendes? Resolvemos cuantas cosas de la tierra, gente que son tan diligentes para resolver cosas de la tierra, hermano. Gente que son tan diligentes para conseguir los papeles de un país, hasta falsamente. Gente que son diligentes para resolver sus problemas económicos. Pero bien rápido que son, pues son los más astutos que hay. Pero para la vida eterna, hermano, para la vida eterna son más lentos que un caracol. Para la vida eterna, ¿y acaso eso es inteligencia? ¿Acaso es sabiduría aquello, hermano? Por eso que el Señor dice, por eso que dice en el libro de Eclesiastés, bebe tu pan con gozo y con alegre corazón, porque ya tus obras son agradables a Dios. Quiere decir, estás seguro que tú estás bien delante de Dios, como para andar tan afanado en tantas cosas y dejando rezagado lo de Dios. ¿Para cuándo el asunto de la profesión o del viaje o de las vacaciones? No, eso no puede pasar del mes que viene. Y lo del Señor puede esperar unos 10 o 15 años. Necio, insensato. Todavía gente en la muerte, hermano, todavía están apurados por celebrar su fiesta, por celebrar su última fiesta.
de cumpleaños o de lo que sea, al borde de la muerte, que es necedad, que es negligencia, camina para el infierno, tiene un problema terrible, duro que resolver y está ocupado en otra cosa. El día de la sorpresa va a desear haber abandonado todo lo que se preocupó y no haberse preocupado por nada, haberse preocupado por lo único que realmente necesitaba, la preocupación. Como lo dice en el libro de Lucas, el Señor cuando está sentado allí con Marta a sus pies, con María a sus pies y con Marta allí afanada y turbada. El Señor cuando llega Marta y le dice, Señor, no ve que estoy ocupada, va a dejar que mi hermana me deje servir sola. Lucas capítulo 10, verso allí 39 en adelante, y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Todas esas muchas cosas no son la prioridad. Afanada y turbada, tiene un problema que resolver. ¿Cuál es el problema que tenía Marta que resolver? Tenía un problema de fe. ¿Y cómo tú resuelves el problema de la fe? Sentado a escuchar la palabra del Señor. Tenía un problema que resolver, tenía que estar ahí sentado a los pies del Señor. Y el Señor le dice, pero una sola cosa es necesaria. Una sola es necesaria, esa es la que te va a llevar a la vida eterna. Y María, ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y entonces Marta, no, yo la resuelvo después. Aunque Marta fue una mujer de Dios y fue salva y todas estas cosas, pero cuando ponemos Marta a María, vemos que dice que María cogió la mejor parte. Y Marta estaba afanada y turbada. Quiere decir, la persona afanada en cuantas cosas, pero no sabe que le puede venir el día de sorpresa. No sabe que le puede venir el día en que ya se le acabe el aliento de vida. Uno puede aguantar muchas cosas, uno puede sostener muchas cosas en la vida, entre tanto que Dios se lo permita. La persona puede retrasar un viaje que quiere dar. La persona puede retrasar una boda que quiere o que necesita tener. La persona puede retrasar. El espíritu nadie lo puede. La persona puede retrasar ir a la universidad. No, después estudio. La persona puede retrasar su encuentro con alguien. La persona puede retrasar cosas que tiene que hacer legales. La persona puede retrasar lo que sea. Puede aplazar lo que sea hasta tanto que Dios se lo permita. Pero usted sabe lo único que la persona no puede retrasar. Es imposible que pueda sujetarlo así. Espérame, todavía no. Su espíritu, cuando Dios le dice, venga a mí, el espíritu que di, y vuelve el polvo a la tierra. Venga, sí. Venga, dice el Señor. Así lo que dice Eclesiastés capítulo 8, verso 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. ¿Pero de qué espíritu habla? Sobre su espíritu. No tiene ninguna potestad, ningún poder para retenerlo cuando te dice el Señor, fuera del cuerpo. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Amén. Y no valen armas en tal guerra. Puede venir con todo un arsenal de guerra, de armamentos nucleares, de tanques de guerra, aviación de guerra. Puede venir, no me lleva la muerte, mira todo lo que tengo aquí, no me lleva la muerte. Y la muerte se le burla en la cara, jaja, a mí me vas a retener. Por eso te dice, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará del infierno al que la posee. Al que posee la impiedad. ¿Me entiende? No hay hombre que tenga potestad. Usted puede tener potestad para decir, no, mañana voy a visitar a fulano. Hoy no, iba a ir hoy, pero ya hoy no. Ya hoy se me hizo tarde, mañana. Pero cuando le llega la muerte, dígale que mañana. No, hoy no, mañana. Dígale mañana. A ver si me puede. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿Cuál es la inteligencia del hombre? Estar preparado para cuando Dios diga, venga a mí el espíritu que di, y vuelve el polvo a la tierra. Entonces estoy preparado para enfrentarme al Señor. Entonces estoy preparado para decir, Señor,
he aquí, me diste 5 talentos, mira, te traigo 10, he aquí, he hecho tu obra, y que el Señor diga, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Preparado para ese día, hermano. Es glorioso lo que nos espera, es glorioso si uno es obediente, si uno es diligente, hoy. La gente dice, mañana, pero ¿de qué mañana puede hablar? Cuando en el libro de Proverbios, el Señor nos dice en el capítulo 27 del libro de Proverbios, en el verso 1, no te jactes del día de mañana, porque tú no sabes qué dará de sí el día. No te jactes, no sabes qué dará de sí. Apresúrate hoy, apúrate hoy a arreglar tu situación. Apresúrate hoy a ponerte a cuenta con el Señor. Hoy pídele perdón. Hoy ya deja de pecar. Hoy humíllate. Hoy, si es algo duro que se te resulta difícil, hoy comienza el trabajo con el Señor. Señor, mira, esto, ayúdame porque no puedo, pero si tú me ayudas, yo lo puedo. Y voy a comenzar un trabajo de oración, de ayuno, de búsqueda, para que no me sorprenda el día malo. Todos los días Dios te ha estado guardando. Me ha estado guardando todos los días, hasta el día que yo diga, se le acabó la vida a fulano. Allí te va a tomar de sorpresa. Allí le va a tomar de sorpresa al hombre, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enredados, caen enredados. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Una oportunidad, yo estaba orando y allí tuve una muy ligera visión de un hermano de la congregación, pues Dios lo guarde, lo ayude, no, solo pongo un testimonio, pero no, sin declarar a la persona, pero en ese un hermano que vivía muy como neciamente en las cosas de la vida, afanes y demás, y entonces su vida de intimidad con el Señor estaba bien allí debilitada, y uno aconsejaba, y ahí tuvo una visión donde orando, donde de repente estaba así sentado y le vino como un estruendo, como que ¡paz! Algo así, un estruendo terrible. Y él de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Cómo vino? ¿A qué hora? O sea, le tomó de sorpresa. Y así mismo le aconteció. La sorpresa de que el diablo lo engañaría. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Dios lo ayude, Dios lo guarde, Dios nos guarde a todos. Mira, hay que tener mucho cuidado. Porque tú no sabes por dónde viene cuando ya viene de camino. La persona no se imagina ni que viene cuando ya le viene de camino el quebranto, el quebrantamiento. Y puede ser que a muchos no le venga la muerte al mismo instante, pero le viene algo que no se lo imaginaba por el castigo del Señor. Le viene algo que no se lo imaginaba por el amor del Señor. Fíjense cómo es. Y de lo cual podía haberse librado y lo cual podía haber evitado si hubiera sido obediente a la palabra que el Señor le estaba diciendo, si hubiera sido diligente para decir, no, yo voy a ser diligente en esto. Hay gente que pospone las cosas y dice, no, pero primero tengo que resolver cosas, tengo que comprar tal cosa, comprar una casa, tengo que arreglar la cuenta del banco, tengo que comprar invertir en tal negocio, primero tengo que hacer esto, primero tengo que trabajar. Entonces Dios viene, lo quebranta y le dice, ¿y a dónde te quedó el trabajo? Del cual tú te afanas bastante, dejabas mis cosas para después. Cuéntame dónde, yo no lo veo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Porque ¿cómo nosotros vamos a relegar lo que es del Señor y a poner todo lo demás primero? Cuando el Señor dijo, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás te lo añadiré. Y entonces nosotros, no, todo lo demás lo voy a buscar, lo tuyo lo hago después. Mi problema contigo lo arreglo al final. Mira, no hay nada más insensato, hermano. No hay nada más negligente. No hay nada más necio que eso. Hermano, ¿cuál es lo inteligente? Arreglamos lo del Señor primero. Nadie más inteligente, más glorioso, más poderoso que Él, hermano, para solucionarnos todo lo demás que nosotros podemos conseguir con nuestras propias manos. Así que debemos de cuidarnos de ese día malo. Y cuando de repente el Señor nos llame a su presencia, poder decir aquí, Señor, y entonces ir allí con lo que el Señor nos dio multiplicado, ¿me entiendes? Resolver el problema del Señor primero. Esa debe ser nuestra preocupación. Si estamos angustiados, esa debe ser nuestra angustia. Ay, tengo problemas de oración, pero necesito resolverlo. Ay, tengo problemas de tal área espiritual, pero necesito resolverla. Y yo estoy allí ocupado con eso. Señor, ¿cómo resuelve este asunto? Señor, ¿cómo arreglo este asunto? Señor, ¿cómo esto? Entonces
Entonces el Señor ve allí tu preocupación, dice, siervo inteligente, sierva sabia. ¿Entiendes? Sierva y siervo inteligente. ¿Por qué? Porque se están ocupando en lo que realmente a Dios le agrada que uno se preocupe. Y a Dios le agrada que uno se ocupe en lo importante. Y lo demás es secular. Secular viene de secum. Secum viene de segundo. Segundo, o sea, después. Lo primero es del Señor. ¿Entiendes? Por eso es que el Señor es lo que está alertando hoy al pueblo. Es lo que nos está alertando hoy a nosotros. Preparado, porque no sabe qué le va a venir a cada día. Preparado en tiempo aceptable de hoy. Hoy es el día que me voy a mejorar mi vida espiritual con el Señor. ¿Cuándo? El mes que viene. No el mes que viene, es hoy. ¿Cuándo? El otro año. Tampoco el otro año, es hoy. No, espérame, cuando resolvamos tal asunto. Personas que están allí viviendo en adulterio o en fornicación, qué sé yo. No, cuando resolvamos tal asunto, resolvemos este problema. Ay, necio. ¿De qué manera tú vas a decirle al Señor, déjame seguir pecando y después lo resuelvo? ¿Cómo podemos, hermano? ¿En qué forma? No, porque eso no es lo que el Señor manda. El Señor manda arreglar su situación pronto. Apresúrate. Apresurémonos. Es lo que el Señor. Corramos la carrera, corramos con paciencia, esperando, sabiendo, creyendo que el Señor allí nos recibirá ese esfuerzo, ¿entiendes? Corramos. ¿Cómo tú corres con paciencia? O corres o eres paciente. Ese es el secreto de correr con paciencia. Correr, apresurarse, hacerlo rápido, pero confiando. Esa es la paciencia. Que espero, estoy seguro que el Señor me va a dar la ayuda. Estoy seguro, esa es mi paciencia. Por eso que dice el Señor que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Pacientemente esperé a Jehová y me ayudó y oyó mi clamor y me hizo salir del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peñas y alzó mis pasos. ¿Cómo esperó Jehová pacientemente? Esperó pacientemente en clamor. Escuchó mi clamor. Pacientemente clamaba, pero esperando. Su paciencia en el Señor, pero apurado, apresurado a hacer lo que tenía que hacer. Entendemos, hermano. Alabado sea Dios del cielo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos cada día, estar listos cada día. Y cuando no lo estamos, decir, preocupado estoy, Señor. Preocupado estoy, ayúdame. Y esa preocupación debemos de ya convertirla en ocupación. Ya no sea más preocupación, sino ahora ocupación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. El mandamiento del Señor. ¿Ocupados cuándo? El mes que viene, el año que viene, hoy. ¿Ocupados cuándo? Cada día. Arreglar cada día su situación. Arreglar cada día. Estoy falto de lectura de la Biblia, ya comienzo a leer más. Estoy falto de oración, ya comienzo a orar más. Trato allí, el Señor va poco a poco ayudándome. Estoy falto de misericordia, ya comienzo a orar en el asunto. ¿Me entiendes? Estoy falto de perdón, ya comienzo a actuar en el asunto. Estoy falto de humildad, de mansedumbre, ya comienzo a actuar en el asunto. Déjame quitarme un poco de prendas del diablo que tengo encima. Muchas mujeres que tienen, y hombres, mujeres que tienen prendas del diablo. Cristianos con collares, con cadenas de plata, con cadenas de oro. Cosas, hermanos, que son valiosas. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que no vistamos con prendas de oro, ni vestidos costosos, ni cosas lujosas. Sino como hombres y mujeres que profesamos piedad, mansedumbre. Déjame quitarme todo esto rápido. Tengo problemas de fe, tengo que resolver este asunto. Allí en oración, en búsqueda del Señor. Tengo problemas de obediencia, déjame comenzar a obedecer al Señor, a arreglar nuestros problemas delante del Señor. Tengo problemas de lascivia, déjame comenzar con el Espíritu del Señor, a que el Señor me ayude y me purifique mi corazón. No pensar más en lo impuro, no pensar más, tengo problemas de envidia, déjame comenzar a contentarme con lo que tengo y a agradarme, alegrarme con lo que tienen los demás y agradecerle al Señor por lo que tengo y por lo que no tengo. Por lo que tiene, a arreglar su situación cada día. Apresuradamente, antes que lo tome el día de sorpresa. Que el día de sorpresa no sea para nosotros una sorpresa. Como dice, vuelvo y repito, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Pero nosotros, hermanos, no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque nosotros somos hijos de la luz,
e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no velemos como los demás, sino que no durmamos, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que no está preparándose, que el que está allí, que lo pueden tomar de sorpresa a la muerte para amanecer en el infierno. ¿Qué quiere decir? El hijo de la luz y del día no está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén, hermano. Pero el Señor no quiere que nos tome como sorpresa. El Señor nos manda hoy a prepararnos. El Señor tiene todo su ejército dispuesto para venir a ayudarnos. El Señor tiene allí todo su arsenal dispuesto para venir a ayudarnos. El Señor está dispuesto para levantarnos. El Señor está dispuesto para allí esperarnos con aquel galardón y decirnos: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. El Señor está dispuesto para santificarnos hoy, en espíritu, en alma y en cuerpo. El Señor está dispuesto para hoy arreglar nuestra condición delante de Él, para con Él. El Señor está dispuesto si renunciamos a todo lo que nos aparta de Dios, a todo lo que desagrada a Dios, no agradando a los hombres, hermano, agradando al que vamos a darle cuenta, agradando a quien va mi espíritu. O cuando el espíritu salga de su cuerpo, va a ir allá al amante que lo hizo fornicar, o que lo hizo adulterar. Ay, fulano, vengo a darte cuenta. Ya le aviso, le va a dar cuenta a Dios. Ese espíritu va a darle cuenta a Dios. Allá que va, allí va a temblar, no va a saber dónde se va a parar. Porque allí así cuenta testimonio de personas, hermanos, que han salido del cuerpo, que el Señor ha llevado y le ha dado una oportunidad de vida. Como un hermano cuenta y dice que estaba allí para ser juzgado. Dios le dio una oportunidad de vida y por eso lo pudo contar. Dios le dio una oportunidad de vida. Estaba allí frente al Señor. El Señor tenía su capucha de la misericordia frente al Señor allí para de una vez ya pasar al infierno. Y él no sabía ni qué hablar. Dice que estaba frente al Señor y no sabía, quería escapar de allí, no sabía para dónde iba a coger, pero no podía escapar. Si el Señor se quitaba la capucha, ahí mismo perecía, hermano. Y entonces allí no va a tener ni para dónde coger, va a querer escapar, no, tiembla y hace de todo, pero no puede. ¿Y dónde quedó entonces el objeto o lo que me hizo pecar? Entonces en ese momento yo desearía haber renunciado, aunque esa persona me aborreciera, no importa. En ese momento, pero ya es tarde. Entonces lo que se siente en ese momento es necesario sentirlo antes, ahora mientras que estamos acá en el cuerpo. Lo que en ese momento las personas, los que hoy están sintiendo, los que ayer estaban vivos, ellos quisieran haberlo sentido ayer. Los que murieron hoy están en el infierno. Ayer. Ellos quisieran haber tenido ayer ese arrepentimiento. ¿Se entiende? Y cada día es igual. Cada día, hermanos, igual. Cada día es igual. Hay que mirar la luz de la vida, mirando a Cristo. ¿A dónde es que vamos? Esa es la inteligencia del hombre. ¿A dónde es que vamos? Hombres prósperos hoy en día, muchos no son inteligentes. ¿Por qué? Porque van camino a perdición. ¿De qué les sirve su prosperidad económica de lo que fuere? Amén, hermano. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que, antes que la cadena de plata se quiebre y el cuenco de oro se quiebre también y el polvo vuelva a la tierra, el Espíritu de Dios que lo dio. Antes que, hermano, acontezcan estas cosas y le venga de sorpresa al hombre, el hombre debe de ponerse a cuenta. El hombre debe de prepararse para que no le pase lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 12, que es donde empezamos, que allí terminamos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. El hombre no conoce su tiempo. Tú no sabes cuándo te viene. Es un secreto. Lo conoce el Señor. ¿Entiendes? El hombre no conoce su tiempo. Si no conocemos, debemos de estar preparados como quien pudiera ser hoy. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. No conoce el hombre cuál es el tiempo, pero el tiempo está. Dios conoce el tiempo. Él sí sabe hasta cuándo es la vida de cada cual. Él sí sabe lo que le va a acontecer a cada cual. Dios nos ayuda a estar preparados, hermanos. Amén.
Alabado sea Dios para siempre. Que con el Espíritu del Señor podamos prepararnos, que es el único que nos puede ayudar, pero disponernos, ocuparnos en nuestra salvación. Con temor y temblor, ocuparnos en lo que realmente tenemos que ocuparnos, para que ese tiempo malo no caiga, para que ese momento malo no llegue a ninguna de nuestras vidas. Amén. Alabado sea Dios. Amor, gloria al Señor para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que, hermano, sea la paz de Cristo en cada vida, en cada corazón, y el Señor nos ayude en todas nuestras debilidades.